yo había pensado hacer como una introducción hablando de los textos como si fuese un resumen, ¿no? Una Bien, reseña. A partir de ahí, bueno, si alguien quiere preguntar o señalar algo del texto, pero bueno, básicamente vamos a volver a marcar los puntos cardinales, vamos a armar el mapa. Eh, el origen de la idea de este grupo era sobre el malestar en la cultura. Eh, y, digamos, para tirar una idea así, medio como resumiendo, o de orientación, básicamente lo que se plantea en el malestar en la cultura, lo que va a ir planteando Freud, es el pasaje del cachorro humano a la cultura. O sea, cómo el cachorro humano, sin cultura, tiene que hacer todo un proceso para incorporarse. Ahí está entrando Gloria. Entonces, la primera idea de este grupo era sobre el malestar en la cultura. Ahora, como nosotros tenemos que analizar cómo el cachorro humano entra en la cultura, y esto está en relación a las normas, las leyes, todo lo que está en relación a la cultura, que lo vamos a analizar con el texto. Entonces a mí se me ocurrió articular dos textos que ilustran esta idea. Eh, Porque estamos girando alrededor del concepto de ley, de norma. Entonces, uno de los textos es La Horda Primordial, que es un texto de Freud que está en Tótem y Tabú, en donde analiza, bueno, es uno de los textos sociales de Freud, ¿no? Eh, Analiza un mito para él, digamos, un mito que le ayuda a explicar lo que sería el comienzo de la sociedad. Entonces, esto es la horda primordial. Y el otro texto que mandé es sobre Lévi-Strauss. El libro se llama Estructuras Elementales del Parentesco, del cual tomamos los dos primeros capítulos, capítulo 1 y 2, que es Naturaleza y Cultura y el problema del incesto. Yo los mandé para ver si los podían leer, como para debatirlo, discutirlo. Entonces, yo lo que pensé en la clase de hoy es hacer como una reseña de apertura para ver si sobre esto y sobre lo que probablemente hayan leído, podemos empezar el debate. Lo que plantea Lévi-Strauss en Naturaleza y Cultura y en el problema del incesto. Bueno, Lévi-Strauss, antropólogo, siglo XX, hacía todo un trabajo de investigación, no solo de textos, sino también iba y se trasladaba a lugares como por ejemplo fue a Brasil y estuvo haciendo lo que hoy podemos llamar trabajo de campo. Iba a convivir eh, con, digamos, iba y se instalaba en una tribu y se quedaba ahí un tiempo y observaba y anotaba. Bueno, entre esto y las otras investigaciones de textos que fue haciendo, Lévi-Strauss, que hay que decirlo, era freudiano, eh, él plantea que hay un orden natural, puramente natural, y hay un orden cultural. Entonces, ¿cuál es el pasaje? ¿Cómo se produce el pasaje del orden natural al orden cultural? Entonces, Lévi-Strauss, eh, sobre todo en el capítulo 2, dice que en todas las culturas había algo prohibido o alguien prohibido. O sea,
volviendo a la lógica, la cultura, digamos, hace muchos esfuerzos para que se reprima básicamente dos instintos, vamos a decirle ahora instintos, después le vamos a explicar por qué no es instinto y expulsión. Pero el instinto agresivo y el instinto sexual, la cultura pone mucho empeño en que eso se reprima. La parte animal que tenemos, ¿no? De lo que sería la sexualidad y la agresividad, eso está, digamos, intervenido por la cultura. Entonces, Levi-Strauss dice, en todas las culturas siempre hay algo o alguien prohibido. No hay cultura en donde no haya alguien prohibido, a nivel de la sexualidad, por ejemplo. Él señala que el punto en donde se empieza a dividir las aguas es justamente la ley de prohibición del incesto. La ley de prohibición del incesto, no hay cultura que no la tenga. Entonces, se le puede decir, bueno, pero los egipcios favorecían el casamiento entre hermanos o entre primos. Bueno, está bien, pero siempre hay algo prohibido. La sexualidad ya no va a ser más como la sexualidad animal. La cultura interviene con una ley, con una norma. Entonces, esto es lo que señala Levi-Strauss. El pasaje del orden natural al orden cultural es la instalación de leyes y de normas, y principalmente la ley de prohibición del incesto. Entonces él dice, esto tiene a la vez lo animal y a la vez lo cultural. ¿Por qué dice esto? Porque todos tenemos los impulsos sexuales, los instintos sexuales. Todo animal tiene instinto sexual. Pero en el reino animal no hay leyes que regulen la sexualidad. En todo caso hay instinto. Hay leyes naturales, pero que no están escritas, son las leyes del instinto. Bueno, en la cultura se instala un orden a partir de, sobre todo, la ley de prohibición del incesto. Esto es lo que dice Levi-Strauss. Y que, bueno, cada cultura después va a tener una forma distinta, ¿no? Como esto que les decía. Hay culturas que prohíben el casamiento entre padres, el sexo entre padres, otros entre hermanos, depende de la cultura, por ahí hay modificaciones. Lo que es seguro, dice Levi-Strauss, no hay ninguna cultura en donde no haya una prohibición, y la prohibición fundamental es la que regula la sexualidad, la ley de prohibición del incesto. Esto es lo que plantea, a grosso modo, estos dos capítulos de Levi-Strauss, de las estructuras elementales del parentesco. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Sí, perfecto. Bueno. Después el otro artículo que yo cité para trabajar hoy es el de la horda primordial, la horda primitiva. Brevemente hacemos una reseña. Dice Freud que siguiendo estudios de Darwin y Atkinson, que fue un discípulo, un seguidor de la teoría de Darwin, dice, los gorilas se convivían en tribus en las que el gorila macho adulto expulsaba a los machos jóvenes de la tribu y se quedaba con todas las hembras. Entonces, digamos, toda la cría de machos quedaban por afuera
de la tribu, ¿no? Estaban condenados al celibato, digamos. Bueno, en algún momento pasa algo que estos hermanos en el exilio se unen, ¿no? Y asesinan al padre. Este asesinato del padre, como eran caníbales, no solo que lo asesinan, sino que se lo comen. Ahora, llegado a ese punto, ¿qué pasa? Uno de los hermanos iba a ocupar el lugar de ese padre y se iba a volver a producir lo mismo. Entonces, en algún momento se produce lo que sería un primer pacto cultural, un primer pacto, una primera ley. Esta ley es, bueno, no nos vamos a matar entre nosotros y las hembras del grupo tampoco las vamos a acceder a estas hembras. O sea, todos nos prohibimos la agresividad y nos prohibimos el acceso a estas hembras que serían de la familia. Entonces la sexualidad hay que realizarla por afuera de la tribu. Se obliga a una salida exogámica, por decirlo así. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno, Sí. con lo cual lo que viene a plantear Freud es un mito. No sabemos si existió o no existió. Pero Freud hacía esto. Para explicar algo, acudía a mitos. Como el mito del Edipo. Bueno, no sabemos si esto sucedió o no sucedió, pero que lo podemos pensar. Bueno, Freud dice que observando manadas de caballo incluso y de otros animales, se produce esta cosa. Esto que describe Atkinson. Entonces, ahí tenemos un momento en donde se produce un primer pacto, lo que sería una primera ley, que sirve para convivencia. Ahora, fíjense que lo que se está pactando es una prohibición de agresividad y también una regulación de la sexualidad. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, entonces, nosotros ubicamos este momento mítico de Freud, de la horda primordial, como el nacimiento de una primera ley. Y ponemos ahí como dos polos, ¿no? Uno en donde la ley, digamos, no sería ley escrita, pero hay, digamos, alguien que en forma tiránica, se podría decir, hace que todos obedezcan. Digamos, protopadre está en un lugar que habría que analizarlo, a ver qué palabras le podemos poner, ¿no? Sí, Guillermo. En ese caso sería alguien que ejerce la ley, pero no está alcanzado por la ley, digamos. Claro, Sí, en la ley En ese punto de los inaugural. hermanos está alcanzada. En la de los hermanos está alcanzada, porque los dos hermanos matan al padre, pero los dos hermanos quedan excluidos para someter a las mujeres de ese grupo, tienen que ir por fuera del grupo. Sí, lo que dice Guillermo es, nosotros señalamos dos momentos. El momento en donde este protopadre, digamos, está en un lugar en donde, bueno, él, digamos, hay que obedecerlo. Toda la tribu lo obedece. Ese es un momento. Uno en relación a la ley. Y el otro momento es, luego de esta conmoción y de esta revolución, si se quiere, no sé, de la muerte del padre, de que se lo comen al padre, Freud dice que esto les produce culpa y que se identifican con este padre. Pero se produce este segundo momento que es un primer pacto, una ley que es producto de un consenso.
Lo que dice Guillermo es que en el primer momento el lugar de la ley coincide en que la ley y la persona están en el mismo lugar. No sé si me explico. Claro, pero en ese momento no había ley, porque la ley hace un ordenamiento. Por eso, viste, cuando Strauss divide lo que es cultural de lo natural, cultural de lo biológico, bueno, esto, no sé, a lo mejor yo no lo veo así, no lo veo bien, pero cuando estaba el padre y sometía a todas estas mujeres, no había ley, porque la ley viene a ordenar, ya sea por pacto o por lo que fuere, siempre la ley de cualquier ley que vos trae un ordenamiento de las circunstancias del momento, incluso ahora mismo. Por eso cuando no hay ley, bueno, cada uno hace lo que le parece. Y el papá este decía, o el jefe este de familia, hacía lo que a él le parecía, no había una ley, hasta que el resto se cansa de mirar lo que hacía el padre y no estar en el disfrute, y se lo lleva, lo mata y se lo come, y ahí aparece la ley, por una cuestión, ¿o no? Gloria quiere decir algo. Vamos a seguirlo. No, que yo veo como que, disculpame por lo que te entendí, ¿no? Yo veo como que hay una ley más allá de que, como dada, o sea, él, por una situación de poder, decide que ningún hombre que no sea él tenga todas las hembras, por ejemplo, ¿no? Si es que te entendí bien. Pero es una forma de imponer una ley también. No será, será de forma tiránica, pero en sí misma esto es mío y punto, y ustedes no. Y eso me tiene que hacer caso, no sé si está bien visto lo que estoy diciendo, o sea, yo lo interpreto así, como que, como decís vos, de forma tiránica impone una ley que esto es mío, nadie lo tiene que tocar. Y que la llevan a cabo hasta que, bueno, se ponen en un consenso de ver cómo derrocan para poder cambiar las cosas. No sé si lo estoy interpretando bien. Me parece que, o sea, es un tipo de ley en forma tiránica y otro tipo de ley bajo un consenso para ordenar las cosas. No sé si... Sí, está claro lo que decís. Guillermo quiere hablar. Sí, en el mismo sentido, sí. Lo pensaba así, sí como... perdón, Inés se llamó esta señora. Sí. No me digas usted, señora, ¿eh? Me viste las canas, ¿viste? Me viste las canas. Sí, ese punto no sé si se puede llamar concretamente ley o protoley, pero digo, hay un ordenamiento, digamos, el jefe de la manada dice esto se puede, esto no. Lo único que veo ahí como problema es que el jefe de la manada no está alcanzado por la ley. Es como si dijera, todos tienen que parar en el semáforo cuando está en rojo, menos yo. Otra cosa, en el segundo momento, digo, ahí sí existe una ley, en el sentido de que hasta el que construyó la ley está alcanzado por la ley. Él también tiene que parar en el semáforo en rojo, digamos. Digo, en esos dos momentos leía la cuestión. Que creo que estamos diciendo. Yo veo eso que, como lo explicás vos, Guillermo, que para qué nos habremos metido en esto, no digo yo. Pero digo, así como lo ves vos, te lo entiendo perfectamente. En el primer momento, él no estaba alcanzado por la ley. Pero yo lo leí muy superficialmente y muy rápido a Strauss, pero ese primer hombre no traía consigo el entendimiento de que lo que él estaba haciendo estaba perjudicando a terceros. ¿Entendés? Sí. Esto, me gustaría volverlo, estos dos textos hay que releerlos, a mí me pasó también cuando estudiaba, los releía 70 veces porque me perdía. Pero como que hay algo que tiene como un nacimiento. Antes de esta persona, ¿entendés? Antes de esto, pero por eso la evolución, por eso lo interesante de todo esto, que las sociedades van cambiando, ¿no? Se mueve, tiene un nombre especial que no me puedo acordar,
¿Cómo? Estoy de acuerdo con usted. Hay un punto de nacimiento, me da la impresión de que es el nacimiento de la cultura, digamos. A partir de ahí hay humano. Claro, ¿te das cuenta? Eso es lo que quería decir, eso es lo que dice Strauss en el texto también, cuando habla de, lo dijo bastante, claro, Claudio lo tiene bien manchado eso, pero pasa del cachorro al humano, ¿cómo pasa el cachorro humano a la cultura? Bueno, él no es un cachorro, ¿no? Pero quiero decirte que lo tomé por ese lado en la lectura del primer texto. Como que tiene que ir, no sé si evolucionando, porque eso no es parte de una evolución, pero sí de cambios que van surgiendo y que no tiene que ser con el primero que Como está momento haciendo. fundacional. Claro, pero no sé si será así, él lo vi así, no sé si será así. Bueno, pero lo que plantea Guillermo me parece que es interesante, porque hay como un desdoblamiento. Si bien por ahí no podríamos decir que este protopadre, digamos, estaría de algún, ¿cómo entendemos el concepto de la ley? Pero sí que todo se produce un orden y toda la tribu obedece al orden de, de este protopadre. No hay consenso. No hay consenso. Digamos, es la arbitrariedad o lo que quiere este protopadre. Cero consenso, cero diálogo. Digamos, hay alguien que quiere aparearse con una de las hembras de la tribu, afuera. O sea, es un goce ilimitado. Es una sexualidad ilimitada y una agresividad ilimitada también. No hay límite. Él, digamos, por eso lo que decía Guillermo, ¿no? Es como que encarna, no sé si llamarlo ley, pero él, también podríamos decir, es la ley. No ley como la entendemos ahora, en el sentido de producto de todos los acuerdos, los consensos que tiene la humanidad. Nosotros en la clínica lo vemos esto, cuando en una familia se empieza a ordenar las cosas a partir de la arbitrariedad de uno, que puede ser el padre o la madre. Y que esto, digamos, no muestra un desdoblamiento en donde este padre o esta madre no hay un desdoblamiento con la ley, no se siente afectado con la ley y hace lo que se le antoja. Todo se va ordenando en su arbitrariedad. Y esto tiene consecuencias psíquicas para el grupo. Bueno, pero así también nos surgieron las sociedades. ¿Cómo? O sea, para que está un poco. Chicas, esperen, aguántame. Pero así también nos surgieron sociedades, o sea, hay tribus donde está el cacique, planta normas, y también cuando teníamos, o sea, sociedades monárquicas, donde se hace lo que dice el rey, y todo depende de, o sea, me parece que a medida que vamos evolucionando socialmente, se van dando estos tipos de, se surgieron así las sociedades como con este tipo de protopadres, y de repente, viendo los resultados, se van generando otras consecuencias que generaron el consenso, me parece a mí. No sé si dije una pavada, dígame. No, me parece que está Me bien. estoy diciendo grabada. No, me parece que está bien. A mí me parece que lo que dice Guillermo es el punto de desdoblamiento, ¿no? Así como desde Lévi-Strauss entendemos la ley es lo que hace el comienzo de la cultura y es la regulación de la sexualidad y la agresividad. Este protopadre no está regulado desde la ley en tanto afuera, algo consensuado a lo que él acata. No es así, es la arbitrariedad de este protopadre. O sea, podríamos decir todo para él. No sé si me explico, no sé si... Sí. Y bueno, Sí, estamos hablando igual. sí, te explicás, pero siempre queda algo ahí.
Pero entonces, si nosotros podemos articular estos textos para después trabajarlos con el malestar en la cultura, lo que dice Guillermo es, el punto importante que se señala ahí es la ley justamente como consenso. Y en otro lado, la ley encarnada en alguien. No hay diferencia. O sea, es la ley. Uno lo puede entender como, no sé, ¿qué palabra le podríamos poner a esto? Una tiranía, qué sé yo. Sí, es No, tiranía. no, porque para que haya, yo sé qué pasa, que yo no veo el paso anterior, pero me parece, escuchándolo cuando lo explica Guillermo, se lo entiendo perfectamente, hasta coincido, te digo. Pero viste, cuando vos tenés algo metido, claro, eso es no solamente intelectual, es social. La palabra esa ley, viste, vos decís, sí, y antes que no había ninguna ley, ¿estaba mal lo que hacía el tipo? Eso es el tema, ¿entendés? Ahora, escuchándolo a Guillermo, se te hace más fácil. Pero cuando lo ves por vos mismo, decís, pero si antes no estaba la ley, el tipo el protopadre estaba con todas las mujeres, pero antes que él hubo otro protopadre, no había algo para comparar. Claro, no, es En el que la punto. sociedad se pudre de eso. Dale, Guillermo, que vos la tenés clara. No, para nada, pero digo, es como creo que en eso coincidimos, es como el momento fundacional, digo, de ahí pareciera que nace la cultura, nace la ley a partir de eso. El otro No, ordenamiento todavía no es humano. claro, porque vos fíjate, él paga con su vida algo que ya se venía haciendo regular, se venía haciendo siempre. Pero ¿qué pasa? También en esta forma de ir creciendo, las sociedades, en la forma de comportarse, de relacionarse, aparecen estos hijos que dicen, pero no, ¿por qué él y nosotros miramos de afuera? Entonces, lo que vos decís es exacto. Acá, ¿Pero el por qué tema es dice que no aparece la cultura, que no, no había cultura antes de eso? no, No, porque entendí porque no eso. había cultura. Él paga con su vida por hacer lo que siempre se venía haciendo. Era como una regla, era como normal. Todos los protopadres tenían a la mujer y los otros miraban de afuera. Hasta que un momento, por una cuestión de evolución, se dieron cuenta, ¿y por qué uno solo? ¿Y por qué él solo y nosotros miramos de afuera? Paga con su vida este tipo, Sí. algo que no estaba escrito. Bueno, está bien, ahí aparece el tema del escrito. Bueno, no quise decir eso, sino que algo que se era uso y costumbre, como vos decís, por ejemplo, y los reyes, era así, Sí. ¿entendés? A mí me parece interesante porque creo en eso, es que hablamos de un momento mítico, digamos, que es imposible de rastrearlo, porque si Claro. uno se pone a leer qué sé yo, el código de Hammurabi es el más antiguo creo que hay escrito, y uno diría que antes no había leyes, digamos, y cuando surgió la primera ley, que antes no había leyes, no lo sabemos, digamos, o sea, son como irrastreables esos momentos. Sí. Lo único que Pero te sí, lo que entiendo es que hay una lógica donde se produce un salto. claro. Sí. No sé, me Claro. están haciendo sufrir. ¿Cómo? Me están haciendo sufrir. ¿Por qué? Porque no sé si yo creo que es como que no, a ver cómo lo puedo explicar. Ay, me está costando mucho esto, pero ¿en qué sentido? Me está costando explicarlo. Porque yo creo que toda sociedad, más allá de lo que sea, tiene su orden y su ley. Más allá, o sea, más allá de lo que sea. Poner como vos decís, por ejemplo, si vamos a comparar con el tema de los gorilas, tienen su forma, su orden, su ley, su puedo y su no puedo, ¿no? Los animales también las tienen, me parece a mí. Yo la veo, tiene sus códigos. Y No es lo ponele, ¿no? mismo, no es lo No es mismo. lo mismo, pero lo tienen, los tienen. No, pará. Sí, Tenemos que poner un poco de orden. No es lo mismo un código genético o un sí, código de una sociedad animal
que Claro. una ley escrita, discutida. No hay lenguaje, ¿entendés? Pero claro, pero cuando no existía lo escrito también había un código. Creo que también no se planteaba como ley, pero había ciertos códigos de convivencia. Había leyes, sí. Bueno, sí. ¿Cuándo había código de...? Vamos a establecer la lógica de Levi-Strauss Sí. y la Ah, bueno, está lógica... bien. Claro, vos No, decís, por ahí me voy a lo mío, claro. Porque, ¿hay costumbres o hay formas que se dan en los grupos animales? Pero ¿hay ley? sí. No, ¿O hay un instinto, una regulación natural? hay regulación natural, no pasa por la razón. Claro. Ah, Esta- bueno, esta- no, sí, no está hay, bien, no, tenés razón en no eso. hay Me fui razón, no a hay otro. representación, no hay lenguaje, no hay pacto. Hay un orden natural que se repite por millones de años y nunca se modifica. Ah, eso tenés razón. Entonces, por eso el punto que estamos rastreando es cómo pasamos de la naturaleza a la cultura. Sí, Entonces, necesitamos, primero, una ley. Una ley en el orden de los pactos, no una ley natural. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, Están, no lo entendía de están, ese lado. nos quedan 5 minutos. Yo lo que les propongo es que cuando se corte volvemos a entrar hasta 8:30, o unos minutos más podemos seguir trabajando. Sí, ¿alguien quiere decir algo? no. No sé si está claro, Gloria. No, sí, está claro. Lo que pasa es que yo entendía como natural lo que se naturaliza también. Pero bueno, ahí me confundí yo porque también leí el texto por encima, pero muy superficialmente. No, Pero, pero, pero bueno, no, pasa que bueno, fue por lo que yo, también me guié por ahí por lo que yo veo. Pero, no, pero está bien, tenés razón. Ya no sé qué decir, me quedé re mal. no, escúchame. Acá no es tan difícil, escúchame, no es tan No difícil. es difícil, me quedé mal yo. No, escúchame. Es el orden de la Sí, naturaleza y el orden de la cultura. Esto es lo que estamos sí. viendo. ¿Cómo empieza? Entonces podemos ensayar mitos, vamos a investigaciones, pero una cosa es el orden de la naturaleza. Qué sé yo, ¿cómo se llama un hormiguero? ¿Qué es una sociedad de hormigas? La palabra es sociedad. Guillermo, no sé si, ¿qué te Y parece? podría ser una sociedad, digamos. Sí, Sí, bueno, que tiene la regla, sí. Que está así, se se manejan de una manejan. determinada manera, con determinado orden, y que ese orden no se modifica ni Sociedad cambia. políticamente Ahí está. organizada. Pero Ya está, sí, se organiza de determinada manera, con una reina, con los obreros y con un caminito a seguir. ¿se dan Sí, cuenta que no hay discusión ahí? No, Es como no, que el animal como, sabe cuál es el objeto del instinto. No porque lo sabe y porque o como tenga el panal de abeja, conciencia. lo mismo, siguen a la reina, sí. Entonces, hay un Sí, orden, no se discute. hay un orden natural, hay un orden genético, y se reproduce. Esto, no sé, estarán los genes, pero bueno, viene así desde millones de años y sigue así. ¿Cómo podemos entender cómo empieza la sociedad? ¿En qué se caracteriza la sociedad humana, la cultura? No sé si me explico. No sé, Guillermo, si querés decir algo. Sí, pensaba, es cierto, son comunidades muy organizadas, digamos, como decían, la de las hormigas, las de las abejas. Sé este asunto de las abejas que pueden transmitir dónde están las plantas, las flores para polinizar, haciendo ciertos ochos en relación a la perpendicular que marca el sol, y pueden pasar información, digo, con lo cual usan hasta un código bastante complejo de transmisión. Lo que sí, claro, entiendo esto donde está genéticamente determinado, que no hay ningún momento donde lo puedan transformar, donde alguna abeja puede escribir poesía con ese código, por ejemplo.
O sea, ahí se despega, digo, no es el código humano ya, digamos. El nuestro tiene otras vicisitudes. Es más, se puede instalar esa ley donde los hermanos se comen al padre, digamos, y a partir de ahí empieza a funcionar una ley, pero después tal vez también la pueden discutir y cambiarla, digamos. Eso entiendo que lo que señalaba Claudio, que en el orden natural no está esa posibilidad, digamos, justamente, de que se vaya transformando. O sea, casi sería lo que marca lo humano, a diferencia del mundo animal. Muy bueno, Guillermo. Si les parece, porque queda un minuto, para que nadie se quede con la palabra en la mitad, cortamos y volvemos a entrar. Bueno, Trabajamos Dale. 10 minutos más.